Gracias por continuar con nosotros en Mujer a Tres Tiempos y entramos a uno de esos segmentos que tanto nos gustan. En este mundo, hoy día, ¿verdad que sí? En gran parte del mundo, por no decir totalmente, todo parece que es tecnología, todo parece que es digital. Yo no sé, a veces me da como un deseo de tocar la realidad, o sea, como presencialmente, porque aunque es bueno, porque nos podemos comunicar con quienes no nos comunicamos, pero a mí me hacen falta los abrazos, me hace falta la cercanía. Y si bien es cierto que es muy cómodo poder utilizar todas las herramientas que la tecnología nos da hoy en día. Cuando me voy a los libros y me voy específicamente a los niños, pienso, ¿cuánto han perdido en esa relación que se da en el contacto cuando tiene un libro en tus manos? Cuando puedes subrayarlos con tus dedos, cuando puedes expresar tus emociones, tus sentimientos, que vengan desde tu propia piel, cuando usas tus propios dedos para poder plasmarlo. Cuando tus ojos ya no tienen por medio una pantalla y una luz que a veces hasta te afecta la vista, como es dormir leyendo y despierte con el libro en tu regazo. Es algo impresionante y es por lo que valoro de una manera especial a quienes todavía aman los libros, quienes todavía conservan los libros sin divorciarse de la tecnología. Y sobre todo esas personas que piensan en esa formación de los que van creciendo, cómo se piensa en el futuro actuando en el presente. Creo que ya me he tomado mucho tiempo. ¿Qué le pertenecen a mi invitada de hoy, Scarlett Sánchez? Bienvenida, Mujer a Tres Tiempos, Scarlett. Cuéntame, tú eres una de esas personas que todavía ama los libros y Claro los que amas sí, tanto claro que sí. que escribes. Para mí, primero saludarte, buenas tardes, qué maravilla poder compartir contigo, Ángela, y por este espacio, que es un espacio que me encanta porque ustedes a través de aquí están aportando ideas y las ideas son las que transforman el mundo. Así que yo maravillada de poder estar aquí con tu audiencia y contigo para compartir un poco de lo que hemos venido haciendo. Tú eres muy joven, o sea que tú naciste en la época de la digitalización. Sí, pero creo que no tanto, creo que la vi un poco después. Yo soy millennial, por supuesto, he estado muy vinculada a la tecnología, pero también he estado muy vinculada a los libros así físicos, a ir a las bibliotecas, a todavía quizás estar muy inmersa en ese plano físico, en ese mundo físico en el que tú comentabas. O sea que yo he estado como que en el medio, porque yo vi el cambio de milenio. Entonces, eso me permitió a mí pues estar en contacto con ambos mundos, en esa frontera del libro físico y el libro digital. Yo todavía estoy acostumbrándome un poco a esa parte del libro digital como herramienta. ¿Qué te inspira? ¿Qué te lleva a escribir? Wow, mira, esa es una pregunta que yo creo que puede darnos para otro programa, Dije que bastante, dije una serie, para varios programas. dije un taller en Jarabacoa. Yo creo que sí. Mira, ¿qué me lleva a escribir? Como bien señalaste, yo siempre he amado los libros, siempre he amado la lectura y yo tengo que contar mi primera experiencia escribiendo porque yo creo que todos nosotros recibimos un llamado de qué debemos hacer con nuestra vida desde muy pequeños y Así es. quizás desde muy pequeños sabemos lo que nos hace feliz. Cuando yo tenía como 7 años, yo tenía una asignación en la escuela que era hacer una historia. Y yo siempre digo que yo empecé a escribir porque mi mamá me hizo una tarea y yo me quería vengar de eso, de por qué mi mamá me hizo una tarea. Cuento esto porque yo realmente creía que la escritura estaba destinada como a seres que estaban en el Olimpo, allá muy lejos, y que la escritura era algo como
realmente difícil y que me mandaban los libros del cielo y no sé, como que era una tarea que estaba destinada a gente muy, muy especial, hasta que yo vi que mi mamá creó un mundo donde los bosques hablaban, donde los animales hablaban, la luna hablaba. Y siendo niña, yo miré a mi mamá extasiada como una superheroína. Y en ese momento yo vi a mi madre con superpoderes. Y yo dije, wow, si ella puede hacer esto, yo también puedo. Entonces, a partir de ese momento, quizás yo diría que fue el primer llamado de atención, ese primer llamado, ven, vamos a escribir. Empecé a escribir ya formalmente 2 años después, ya cuando en quinto de primaria tenía yo unos 8 o 9 años. Una maestra nos asigna a hacer una historia. Entonces ahí yo dije, esto me encanta. A los 11 años nos enseñan las figuras literarias en la escuela y para mí fue como una caja de herramientas. Yo inmediatamente corrí a mi habitación y me puse a hacer poemas. Incluso llegué a ganar concursos literarios con los poemas que escribí utilizando esas herramientas. Y aquí hago una parte porque fíjate la importancia que reviste tanto la educación en casa como la educación de nuestros maestros. Todo lo que yo soy hoy, todo ese amor por los libros, por la literatura, por la lectura, se lo debo primero a mi madre que me lo inculcó y después pues a los maestros, que siempre tuve muy buenos profesores que amaban y tenían esa vocación de enseñanza y yo sabía aprovechar ese don que tenían ellos de enseñar y bueno, ese don que yo quería, que era el de aprender. Entonces así empecé a escribir y hasta el sol de hoy lo he seguido haciendo. En 2020, que fue el año en el que yo le llamé el año de la crisis de la pandemia, ¿no? Yo le llamé a esa la madre de todas las crisis, a la pandemia. Y porque dramática al fin, ¿verdad? Sí, dramática al fin tenía que ponerle un nombre sonoro. Y en ese momento que nos enfrentamos, yo sé que para muchos fue un momento difícil la pandemia, pero otros también utilizamos ese periodo de encierro, ese periodo de cuarentena para reflexionar, para encontrarnos con nosotros mismos. Y ahí entendí que yo tenía también que conectar con ese llamado que tuve de niña y bueno, decidí escribir una historia. Aunque yo escribí todo el tiempo, nunca dejé de escribir, pero nunca lo vi como una profesión. Yo no creía que eso se estudiara, no creía que ser poeta o ser escritor era algo como que tú tenías que estudiar, tomando en cuenta que mi abuela decía que de versos, canciones y poesías no se vivía. Entonces, nunca lo vi como una profesión, pero en el 2020 yo sentía que algo me faltaba, como que yo necesitaba conectar con algo que me faltaba. Y dice una escritora que admiro mucho, Rina Espaillat, dice que hay vacíos en el alma que solo el arte los puede llenar. Amén. Y yo comento que no solamente el arte, sino que hay vacíos que solamente tu llamado, tu vocación puede llenar. Tu misión. Tu misión de vida. En ese momento conecté con ese llamado y empecé a escribir una historia que es Castelblanco, una historia que empecé a escribir en ese momento de pandemia y que para mí es muy especial porque fue como el libro con el que volví a conectar con ese llamado que tuve de niña y que, bueno, que hasta el sol de hoy pues he mantenido. ¿Y de qué se trata Castelblanco? Bueno, mira, Castelblanco es una novela de fantasía, es una novela infantil que va para niños a partir de los 8 años que ya sepan leer y escribir porque es una novela un poco extensa, pero Castelblanco es una novela de fantasía. Es una novela en la que 3 hermanos, Elizabeth, Estela y Lucas, descubren que su abuela, enferma de Alzheimer, es la guardiana de un portal mágico que los va a llevar a proteger a Castelblanco. Y ellos tienen una misión porque ellos son herederos de ese legado de su abuela, de ser protectores de ese reino mágico llamado Castelblanco. Entonces ahí empieza una serie de aventuras que los niños van a enfrentar, una serie de acontecimientos que los van a llevar a ellos, a cada uno de estos 3 niños de 3 edades diferentes, a descubrirse, a aceptar su llamado y sobre todo a defender el legado que le fue heredado por sus antecesores. A ellos ser luz, a diferenciar la luz de la oscuridad, a escoger qué bando ellos van a seguir, si el de la luz o el de la oscuridad. O sea que utilizo algunas metáforas para que los niños, o símbolos para que los niños interpreten hacia qué bando dirigirse, cómo tomar las mejores decisiones, pero sobre todo a que ellos entiendan
cómo superar sus miedos, sus inseguridades y cumplir las misiones que les han sido encomendadas. Mira, qué interesante. Cuando apuntas algo muy interesante, y es que una cosa es expresar tus ideas, tus emociones, tus sentimientos a través de la escritura, y otra es desarrollarte como un buen literato y escribir, y es algo que se aprende, Claro. algo que se estudia, Claro. algo que tiene unas normas Sí. y que no son medalaganarias, sino que siguiéndola, pues puedes obtener un producto de alta calidad enfocado en lo que es la literatura. Sin embargo, cuando escribes para niños, asumes una responsabilidad muy grande, porque muchos de los prejuicios, de los traumas, de los miedos que tenemos muchos de nosotros, pues surgieron en esas historias Sí. infantiles, donde no perdiendo, o sea, si no quisiendo, pues sacrificar la creatividad, olvidamos los valores, olvidamos el mensaje que estamos llevando. Entonces, te lo digo, la primera vez que me impactó aquello fue cuando vi a mis sobrinos transformando los cuentos clásicos para los niños. Fabuloso. ¿Ves? O sea, que te daban unos mensajes de abuso, de temor, de maldad, de miedo, que a veces uno se ve respondiendo y no sabe dónde fueron, en qué momento fueron inoculados dentro de nosotros mismos. Ese es un tema que da para una especialidad y quiero como que lo tratemos un poquito, porque es bastante interesante. Te voy a contar que, número uno, la literatura infantil es quizás la más difícil de todas. ¿Por qué? Porque los niños no dan segundas oportunidades. Si un libro no le gusta, lo botan y se acabó, búscale otra cosa. En segundo lugar, al principio de la conversación tú mencionaste otro punto interesante y es el tema de la tecnología. Los niños en la actualidad, es algo que está estudiado, tienen la atención 10 minutos. Si algo en 10 minutos no le gustó, lo cambian. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a dar pausa y next. O sea, no damos esas segundas oportunidades. Incluso nosotros mismos, si una serie no nos gusta, le damos 30 minutos y ya los niños no dan 30 minutos, dan 10 minutos. Y en el caso de los niños más pequeños es una página. Si a la primera página empiezan a preguntarse muchas cosas que no están entendiendo, la cambian. O sea que estamos luchando con niños que tienen una atención, son más exigentes. Un periodo de atención mucho menor. O el periodo de atención es mucho menor y son más exigentes con lo que están leyendo y con lo que están viendo. Por lo tanto, nuestra misión es tratar de captar su atención lo suficiente como para que no se distraigan. Y en segundo lugar, el tema que mencionas ahora, oh wow, déjame decirte que la misión de los escritores de literatura infantil, una de sus principales misiones es lograr que los niños amen la literatura. Es lo primero, porque incluso nuestro primer contacto con los libros son con los libros infantiles. Si los libros infantiles nos conectan con la literatura y logramos amarlos, pues vamos a seguir leyendo de adultos, lo que sea. Sí, sí, sí. Entonces, ahí viene la tercera cosa. Otra de las misiones que tiene la literatura infantil, además de entretener, porque tiene que gustarte lo que estás leyendo, es enseñar, educar y enganchar. O sea, tú tienes que no solamente entretenerte, sino educarte. Sí, sí. Ahí empieza una discusión de si realmente los libros, libros infantiles deben educar, pero tienen una doble función, según algunos autores, que es lo útil y lo bello. Mira, lo bello porque tienen que entretener y lo útil. Ahora, el punto que a mí más me gusta de todo este tema es que la literatura infantil incluso se apoya de la psicología. Se apoya de la psicología porque de hecho no había una diferenciación entre literatura infantil, juvenil y adulta. O sea, este es un concepto bastante reciente que se está utilizando en 1944, es que se empieza a hablar de literatura infantil, y en 1955 es que se empieza a hablar de literatura juvenil. ¿Por qué? Porque los psicólogos dijeron que las necesidades psicológicas que tenía un niño no son las mismas necesidades psicológicas que tiene un adolescente y por lo tanto son muy diferentes a las de un adulto. Claro. Por lo tanto, esa literatura debía clasificarse entre una literatura para infantil y una literatura para lo juvenil, así como para lo adulto. Porque en principio nosotros heredamos esa tradición
oral de los cuentos clásicos. Los cuentos clásicos que primero nos fueron narrados de forma oral, después los convertimos en clásicos. Estamos hablando de cuentos, señores, como La Cenicienta, Blancanieves, Caperucita. Estamos hablando ya más adelante de otros autores como Alicia en el País de las Maravillas, Peter Pan y una serie de cuentos. ¿Qué es lo interesante también en esta discusión? 2 puntos relacionados a la psicología. Que estos cuentos tienen una historia visible y una historia invisible. No solamente estos cuentos, ya es una técnica que otros autores utilizan también en sus textos para adultos, que usan símbolos, simbología, que tú como espectador, en el caso de las películas o en el caso de un lector, tiene que descifrar qué es lo que le está queriendo contar realmente el autor. Subyace. Por ejemplo, en el caso de Caperucita Roja, tú dirías, bueno, Caperucita Roja realmente va de una historia de una niña que anda con una capucha roja a buscar a su abuela. Esa no es la historia. En el fondo hay una segunda historia, una historia invisible. Ellos le llamaban en la literatura clásica, le llamaban moraleja. Pero esa historia invisible, ¿qué es lo que te está queriendo decir Caperucita Roja? Te está diciendo, niño, ten cuidado, no hables con extraños, ten cuidado de andar solo en la calle, y no le hagas caso a cualquiera que te esté hablando. Tienes que no ser tan confianzuda porque el peligro existe. Entonces te está narrando esa historia invisible. El Patito Feo, por ejemplo, que es una historia preciosa, o El Soldadito de Plomo, son historias que te están contando la historia de un patito que era diferente. Te está contando la segregación, la discriminación, cómo los niños pueden sentirse también expulsados de un grupo por sentirse diferente, por ser diferentes. El Patito Feo habla, el Soldadito de Plomo habla de la discapacidad. Y cómo tú te puedes sentir siendo una persona que tiene una discapacidad, cómo aceptarla, cómo incluirla. Entonces ahí viene lo tercero que mencionabas, que es esa readaptación que estamos haciendo ahora de los clásicos, porque los clásicos pareciera, como decía Carl Jung, como lo básico, como la base de todos los demás cuentos. Tú te vas a Frozen y Frozen toma elementos, adapta elementos de un cuento clásico, de La Reina de las Nieves, de Hans Christian Andersen, o tú te vas al mismo Soldadito de Plomo y cuando tú lo lees, tú dices, ok, aquí hay cosas que usa Toy Story, y te vas a todas esas historias clásicas, El Gato con Botas, es una historia clásica, que se están readaptando. Entonces, lo otro que me fascina de esa parte de la psicología es que como autor de literatura en sentido general, pero en el caso de infantil es muy especial responderle preguntas a los niños. Porque los niños, así como nosotros los adultos, tenemos crisis existenciales, dependiendo de la edad. La primera etapa de un niño es, ¿puedo fiarme del mundo? Porque se siente como un cordón umbilical a la mamá. Entonces, su mamá y él son uno solo. Entonces ahí puedo fiarme del mundo porque ya sale de la barriga de su madre, ¿no? Entonces tiene que enfrentarse al mundo. Y ahí es que toca la misión de mostrarle que el mundo no es hostil, que el mundo es un lugar cálido, que puede vivir en el mundo. Tiene otras etapas en las que se cuestiona, ¿puedo ser yo? No, y como decías del cuento de Caperucita, o sea, poder poner en su lugar dónde está el cuidado y dónde está el miedo. Porque si partimos de que la personalidad y mucho de lo que somos se forma en la primera infancia, ¿cuál es el cuidado? Porque lo que sembremos ahí va a determinar en gran medida todo lo que suceda en la vida. Que podemos volver a la niñez, podemos volver a la niñez y ser felices, pero tenemos la oportunidad ahora de ser conscientes de que debemos de tener todos estos aspectos pues bien claros para saber qué estamos ofreciendo, que construya de una manera positiva. Claro, que ellos puedan aprender a enfrentarse al mundo en la etapa en la que están y responderse esas preguntas. Bueno, quiero agradecerte tu presencia aquí. Están las puertas abiertas. Solamente tienes que llamar y dices voy para allá y aquí te recibimos. Gracias. Y que haya pues muchas personas puedan disfrutar de Castle Blanc y que haya muchos otros más cuentos infantiles
infantiles, mucha más literatura infantil, y que ya sea con el libro y poder saborearlo en las manos como digital, y ahora incluso los audiolibros, pues Sí. puedan contribuir a la formación sana de todos los niños. Muchísimas gracias, Scarlett. Ya Castelblanc pueden adquirirlo. Síganlos en sus redes sociales y en muchos de los establecimientos del país va a estar disponible para que lo disfrutemos junto a nuestros niños. A ustedes continúen con nosotros, que hay más en Mujer a Tres Tiempos.